Bien amigos, estamos de regreso aquí en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. Bien, ahora tenemos una entrevista vía Zoom con el analista político Pablo Riojas. Pablo, ¿cómo está? Buenos días. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días y por tu intermedio un saludo a todo el público de la Noticia TV. Pablo, ¿qué sensación te dejó la encuesta que se publicó ayer, que hizo Datum para un medio local, en la que, digamos, se consolida Rafael López Aliaga como en primer lugar y aparece Keiko como segunda, pero que ya aparece también Carlos Álvarez ahí en tercer puesto? ¿Cuál es tu análisis al respecto? Bueno, no se mueve mucho el panorama electoral con relación a lo que conversamos la última vez hace aproximadamente un mes atrás. Formalmente recién estamos iniciando la campaña electoral y lo que más bien yo podía extraer como lo más relevante es que todavía el país no se ha enchufado con la elección. Queda claro que López Aliaga está consolidado en el primer lugar por ahora. Como te dije, considero que su gestión en Lima va a ser un colchón que le va a soportar buen rato en la campaña electoral porque el efecto de la magnitud de la ciudad empieza en algunos casos a recién suceder en este momento, ¿no? Como las obras que se están por concluir en el cruce de la carretera central, en Chosica, etcétera, Ujú. ¿no? Es más, está ahí también el tema de los trenes. En el caso de Keiko Fujimori, va agrupando su núcleo votante y está alineado además con encuestas que también aparecen, con números que aparecen en la encuesta como que alrededor de un tercio del país votaría por una opción de derecha, ¿no? Entonces, en desmedro de casi un 15% que solamente lo haría por una opción de izquierda. Queda claro que la votación de la derecha se estaría concentrando principalmente en Rafael López Aliaga y en Keiko Fujimori. En menor medida estaría llegando este voto a Carlos Álvarez, que también tiene un discurso que por lo menos en mi caso lo catalogo del centro a la derecha, ¿no? Claro, tú mencionabas el tema de derecha-izquierda y esta posición de la derecha en los primeros lugares. De la izquierda, eh, ¿quién está ahí? ¿López Chau? ¿Hacia ahí se va el López voto? Chau, claramente López Chau, y probablemente él se va a ver beneficiado con la salida de contienda de Mario Vizcarra o con que se termine de desinflar la candidatura de Primero Perú. Lo conversábamos también en diciembre, Ujú. decíamos que Mario Vizcarra mantenga el bolsón electoral que le dejaba Martín Vizcarra era muy difícil, ¿no? Era muy difícil porque Perú es un electorado de mente muy frágil, ¿no? De memoria muy reciente. Entonces, hasta abril eran 4 meses en los que podían pasar muchas cosas. Bueno, ya Mario Vizcarra está en cuarto lugar, ya no es candidato al Senado, probablemente quede fuera de la carrera presidencial. Y ese 5% que alrededor de Primero Perú y de los Vizcarra se había conglomerado va a mutar, se va a ir. Y probablemente el principal beneficiado de este bolsón electoral sea López Chau. Y creo yo, quizá en un segundo término, el voto populista de Primero Perú podría ir también para Carlos Álvarez, pero definitivamente no veo ese voto migrando hacia López Aliaga o Keiko Fujimori. Ahora, este voto populista, y mencionas a Carlos Álvarez, justo ayer lo veíamos en una entrevista que le hacían en un programa de televisión, y sin duda la ventaja que tiene Carlos Álvarez con respecto a los demás candidatos Su histrionismo, es la locuacidad, ¿no? muy La histriónico. capacidad de comunicar. Bueno, es un actor, ¿no? Es un Ahí, plus que tiene. en lo que has dicho está el detalle. El plus le va a servir en este comienzo de campaña porque va a jalar la atención de muchos que no encuentran en nadie del espectro político, en esta más de esta treintena de candidatos, algún personaje que pueda ser atractivo a su interés. Y lo otro va a ser en que van a empezar a señalarle lo que acabas de decir, que este es actuado, ¿no? Ayer él señalaba un reporte del gasto y bueno, para los que conocemos gestión pública también se quedaba corto en el análisis, ¿no? Entonces, no resulta difícil empezar a notar
situaciones donde él necesita un mayor soporte, un mejor soporte, ¿no? Porque la campaña es una guerra sin cuartel. Van a hacer notar estas dos situaciones. Uno, de que no sabemos en qué momento está imitando, porque yo lo veía y ciertamente es interesante la manera en que él se expresa, la convicción de sus frases, ¿no? Pero tiene que ir acompañado de contenido concreto, ¿no? Claro. En seguridad ciudadana voy a hacer esto, en economía voy a hacer aquello. Cuando vengan las preguntas difíciles sobre cómo va a combatir la extorsión, sobre qué va a hacer con Petroperú, etcétera, tiene que tener ya él, más allá que de la convicción y histronismo que hasta ahora lo viene acompañando, ¿no? Ahora, ayer me llamaba mucho la atención durante la entrevista que le hicieron a Carlos Álvarez que se comparara con Zelensky, ¿no? El presidente de Ucrania. Él también fue un cómico, señalaba, ¿no? Digamos, para quitarse esa Mm, mochila, ¿no? Del Por actor cómico, ejemplo, ¿no? claro, fue una, entre comillas, buena salida, pero Zelensky está a punto de sufrir en este momento un ataque agresivo de Rusia, ya sin la protección y el apoyo de Estados Unidos, Ujú. que está concentrado ahorita en Venezuela y que evidentemente ya había una negociación política, Rusia suelta a Venezuela, Estados Unidos entra a Venezuela, y Rusia me imagino que, tal como van las cosas, también va a mirar al costado de Irán porque a Putin le interesa ganar la guerra contra Ucrania, ¿no? Entonces, más allá de que sea justo o injusto, esos son intereses políticos grandes, muy grandes, y Zelensky probablemente pierda la guerra en la campaña electoral. Y Carlos Álvarez lo acaba de denunciar como su reflejo, ¿no? Entonces, Claro, ese tipo de detalles le faltan. Ahí claro. es donde te das cuenta de que es un hombre bien intencionado, que tiene ganas de hacer las cosas bien, pero no sé hasta qué punto eso le alcanza, ¿no? Y por lo menos ahorita en el partidor de la carrera electoral en enero, me parece que Keiko Fujimori ha nucleado a gran parte del voto que tiene y López Aliaga difícilmente va a perder, por lo menos en Lima, que continúa siendo su bastión y su zona base. También veo que él va a sostener su votación y no creo que Carlos Álvarez, por lo menos acá, les pueda ganar. Mira, mirando la encuesta de Datum, él tiene ventaja, por ejemplo, en la zona rural, ¿no? Mientras que él y Keiko son los más conocidos en la zona rural. López Chau también aparece ahí, Ujú. probablemente por los movimientos de izquierda, etcétera, ¿no? Más bien ahí, por ejemplo, López Aliaga tiene un sector para crecer, porque no aparece mucho ahí. Claro. Ahora, Entonces, una parte en la que tú mencionabas que la ciudadanía no se ha enchufado todavía en esta no, campaña, todavía. ¿no? Y En realidad, la encuesta representa el humor de un tercio del electorado, pues la verdad. claro, Todavía pero llamaba la atención este 24 y pico por ciento de que dice que va a votar viciado, nulo o por ninguno de los candidatos. Este 24 es bastante, Pablo. ¿Puede bajar una vez que la gente se enchufe en estas elecciones? ¿O tú crees que este 20, de 20 a 24 va a ser un sólido porcentaje de gente que no En piensa las votar por nadie? últimas dos elecciones, el voto nulo a nivel presidencial ha rondado el 20%, ¿no? Superando el histórico 12, 15, fue subiendo y ha estado sobre el 20%. Yo creo que, dadas las circunstancias, el deterioro de la clase política que nuevamente está postulando, o sea, hay actores que vienen detrás, Keiko Fujimori, Acuña, los Luna con Podemos, vienen ya varias elecciones participando y postulando, genera que por mucho que haya más de 30 candidatos, más de 30 partidos políticos, hay gente que dice no quiero nada, no me Ujú. interesa nada y que lamentablemente su partido es el que se vayan todos, ¿no? O sea, ha caído en una posición facilista y fatalista de, no, acá no hay solución, que se vayan todos y la solución es que se vayan, bueno, la solución no es que se vayan todos. Sea como fuere, tenemos más de 30 candidatos y por alguno tenemos que votar, ¿no? Pero Claro. la realidad me indica que probablemente el voto presidencial supere el 20 y esté frisando el 24-25% de voto en blanco, un voto indiferente, que es peligroso. Ayer justo veía un video donde cuando gana Hugo Chávez, Chávez en realidad no gana. El voto en blanco o el voto nulo, como queramos llamarlo en Venezuela, superó por 1 millón de votos la votación que sacó Chávez en aquel momento, ¿no? Ujú.
Cuidado con esas cosas, o sea, tengamos presentes esos detalles. Entonces, ahora lo que está sucediendo es que vamos a tener probablemente uno de cada cuatro de electores que no va a votar por nadie para presidente, y al Congreso eso yo creo que va a llegar a la mitad prácticamente, ¿no? Claro, ahora, Probablemente ronde la mitad. este facilismo que mencionas de decir, ya no voto por nadie porque ni ninguno confío, pero eso también te quita la responsabilidad de averiguar un poco, ¿no? O sea, Como tú lo dices, ese comete el termina pleito, siendo ¿no? un voto irresponsable. O sea, yo no quiero asumir la responsabilidad, nadie lo va a arreglar. Entonces, como nadie lo va a arreglar, yo no voy a votar por nadie. Ay, qué lindo. Y la culpa siempre es de los que aquellos que ejercemos nuestro derecho constitucional a elegir, ¿no? No, que los partidos son esto, aquello, es lo que hay. O sea, la democracia no se salva a pañuelazos, la democracia no se pelea desde fuera, la democracia se defiende desde dentro. El Claro. ejercicio democrático, el sufragio es más legítimo, más equitativo, más certero que cualquier marcha. Y eso es lo que tiene que empezar a entender las generaciones actuales, ¿no? Parece que ellos creen que democracia es salir a una marcha. No, Ujú. justamente una marcha no podemos medirla. Recordemos en Chile nomás hace un poco más de un año, con su elección para determinar si aprobaban o no lo que había hecho la constituyente, el sí tenía marchas multitudinarias y el no tenía esa misma dimensión de manifestación popular. Van a elecciones y el no gana 62 o 38%. Entonces, por algo se crearon las elecciones, el derecho al sufragio. ¿Para qué? Para que no sobredimensione el poder de nadie ni se subdimensione el respaldo popular de alguien. Entonces, en la elección, el sufragio es el mejor vehículo para poder designar a alguien en quien nosotros creemos que puede ejercer presidente, senador, diputado, el cargo a cabalidad. Ahora, que después no lo hagan bien, ya esa es otra historia, pero vayamos por alguien. O sea, votemos por alguien. Lo que me va quedando claro en esta elección, que todo va a indicar que el péndulo no va a estar hacia la izquierda, Ujú. siguiendo además eso es, hay una consistencia, consecuencia de los últimos años, querramos o no, votamos por una alternativa de izquierda el 2021, que fue Pedro Castillo. Esto trajo unas consecuencias que fue eh, crisis política, inestabilidad. Evidentemente los peruanos no quieren volver a repetir eso. Yo creo que van a votar por una alternativa que se presente fuerte, que se presente como claramente ajena a la izquierda, lejana a la izquierda. El voto de la izquierda se va a concentrar probablemente, creo, en esta elección, en una alternativa, entre comillas, más moderada, y yo más bien me atrevería a decir mejor reciclada, más que más moderada, pero iban a darle imagen de que sea más moderada, que probablemente sea López Chau, que tampoco resulta siendo lo que conocíamos de él, ¿no? Solamente el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería ya apareció, que fue detenido, su cercanía ideológica y amical con Polaya, justificando las acciones del MRTA. Entonces, para los que tenemos 40 y arriba, 40 hacia más, ese tipo de candidaturas nos generan cierta preocupación. Claro. Entonces, y el otro candidato de izquierda que aparece es Atencio, ¿no? El hombre de Bermejo. Cuando le escuchas hablar sobre que los arándanos y las Sí, uvas se producen para venderse en esta mentira, sí, pues sí, se nota que el hombre no va a ningún mercado, ¿no? sí. Acá en cualquier mercado, Magdalena, Pueblo Libre, Breña, te venden por 3 soles un cuarto de arándanos y lo puedes comer en el momento que quieras, ¿no? Las uvas hay veces que están muy baratas porque es La el ciclo temporada. de temporada, correcto, ¿no? Entonces, está diciendo tonterías Pareciera que este Atencio señor. no va a los mercados, pues, ¿no? Pareciera, ¿no? Correcto. O sea, el hombre de izquierda, el hombre de pueblo no sabe que hace varios años ya es más, lo de los arándanos no es una práctica, no, el joven en su carretilla que pasa ofreciéndote, ¿no? Porque la rematan permanentemente, ¿no? Sí. Entonces, se equivocó con eso. Cuando dice el BCP tiene la plata de todos los peruanos, qué lindo sería que todos los peruanos tuvieran plata en el BCP, Carlos, ¿no? Indicaría que tenemos una capacidad de ahorro fantástica. Qué Bueno, bonito sería que estuvieran en el BCP y en todos los bancos tuvieran los bueno, peruanos dinero. eso Entonces, habla de la improvisación también, ¿no? la improvisación es muy grande en Atencio, es también la mentira, ¿no? Porque, o sea, los que lo escuchan son todos los peruanos y dicen, yo no tengo plata en el BCP, es más, yo no tengo ni siquiera cuenta en el BCP, va a decir más de uno, ¿no?
Entonces, ahí te das cuenta que no deja de ser aquel político de izquierda que dice lo primero que se le viene a la cabeza, siempre dejando claro que quiere enfrentar, dividir la economía que ha generado 10 millones de pobres. ¿De dónde saca esas cifras? Si todos los números indican que hay menos pobreza que antes. El pobre de hoy tiene capacidad de tener un teléfono celular, de consumir internet, ¿no? Ujú. Come, viste y se divierte mucho mejor que antes. Lamentablemente aún no ha podido salir de la pobreza, pero son situaciones que justamente corresponden seguir atacando y superar con un buen gobierno, no gastando, por ejemplo, Claro, 17.000 millones de soles en empresas estatales y cosas como esas, ¿no? claro. Ahora, Pablo, hemos hablado has mencionado a Tencio, hemos mencionado también a López Chao y también a Carlos Álvarez. Más arribita está Keiko Fujimori con 8 y pico por ciento según la encuesta de Datum. Así como van las cosas y con la cantidad de candidatos, ¿hay la posibilidad de que un candidato pase a segunda vuelta con menos de 10%? Claro que sí, yo creo que sí, Es un porque hay una alta descalabro, ¿no? dispersión de votos. Eso, pero o sea, ya tuvimos un 2021 con realmente Pedro Castillo 15% y Keiko 11%. Solamente que en función de los votos válidamente emitidos, Castillo subió a 19 y Keiko a 15. Ujú. Pero ya tuvimos a candidatos frisando el 10%. Y ojo, la encuesta también nos da un dato interesante. El candidato más repudiado es Vladimir Cerrón, por largo. Ojo, o sea, Perú Libre, yo creo que esta elección no la ve. Detrás de él aparece César Acuña. Y luego Keiko Fujimori. Y luego de ellos dos, que estarían cercanos en el pedestal de segundo lugar, en el pedestal del tercer lugar aparece José Luna, de Podemos, y me sorprende alguien que, bueno, sí ha tenido cuestionamientos severos, pero no lo había percibido que haya calado tanto en imagen social, Fiorella Molinelli. Ujú. Entonces, estos cinco candidatos tienen por encima del 60% de rechazo de la población. Y así claramente estacionados a Vladimir Cerrón solitario en primer lugar, en el segundo lugar Acuña con Keiko Fujimori y en el tercero un poco más abajo a Ronald Atencio con Fiorella Molinelli, ¿no? Entonces, en realidad el nivel de rechazo que tienen estas candidaturas es muy alta. Pensando ya en una proyección de segunda vuelta, la única que tiene posibilidades reales de llegar sería Keiko Fujimori, lo que ratificaría la tesis eh, de las últimas tres elecciones, ¿no? Que Keiko Fujimori difícilmente ganaría una segunda vuelta si tiene más del 60% de rechazo, ¿no? Ahora, en medio de ese análisis que haces, arriba de Keiko está Rafael López Aliaga. ¿Debería ocurrir un cataclismo para que López Aliaga baje ese primer puesto? Mira, la buena suerte de López Aliaga o el lado positivo es que va primero por el colchón que tiene en Lima. Lo Ujú. malo de eso es que es la piñata electoral, ¿no? Entonces, todos van a querer crecer a costa de Rafael López Aliaga. A costa de Rafael López Aliaga. Yo veo una campaña muy agresiva en redes, por ejemplo. Se lo van a agarrar como piñata. Exacto, de este partido Podemos, sale incluso en el TikTok, no sé si será cierto, Juventudes Podemos, donde lo acusan de haberse robado el Partido de Solidaridad Nacional. Entonces es agresivo, es muy agresivo. Yo creo que López Aliaga tiene la primera y gran posibilidad de pasar liderando la segunda vuelta, pero tiene que tener la calma necesaria, la muñeca política necesaria, y su entorno tiene que entender que no han ganado la elección, ¿no? Que ni siquiera tienen seguro el pase a segunda vuelta. Tienen que ir en la elección con humildad, ¿no? Con mucha humildad y que el Perú no es Lima, que Lima no es el Perú, y que ellos tienen que romper este maleficio que el alcalde de Lima no es presidente del Perú. Claro. Entonces la chamba no es tan sencilla tampoco. Y lo, y lo- Entonces, y lo ves con esa muñeca para no pisar el palito. en este momento no. Ha mejorado mucho, no es el López Aliaga de hace 5 años atrás, que era fosforito, que inmediatamente se sulfuraba por cualquier cosa que le decían, que estaba más preocupado en responder la bronca que quede claro la propuesta. Ha mutado ese estilo a su propuesta bronquera, ¿no? Que también le gusta a un sector del electorado, ¿no? Te propone algo como diciendo, a ver, pues ven y enfrenta mi idea, ¿no? Entonces, eso le gusta a una parte de la población, está bien,
Él lo que tiene que evitar es cuando quieran atacarlo y él pueda pisar el palito en perder los papeles, perder los estribos. Y lo otro es que me imagino ya tienen que estar pensando en algo de eso, es a nivel de redes, neutralizar o mitigar los ataques de los que va a ser objeto, ¿no? Porque como repito, esto que vi en TikTok de la gente de Podemos era muy agresivo, muy, muy Claro. agresivo. Ahora, Pablo, para ir terminando, y no quería irme sin tocar este tema. Se habla mucho del Congreso bicameral, que este Congreso le deja la valla muy, muy baja a un próximo Parlamento. Pero en estos días ha habido algo que ha golpeado mucho más en la imagen del Parlamento. Kira Alcaraz, ¿no? Quiero conocer qué te parece o qué te generó estas imágenes de Kira Alcaraz golpeando a un fiscalizador del SAT en la calle, una congresista de la República que decíamos, hablábamos de muñeca y de no pisar los palitos, no tiene ningún tipo de muñeca para manejar ese tipo de situaciones, ¿no? Una conducta deplorable de la congresista Alcaraz. Y por otro lado, me generó, como imagino a casi todos, rechazo, ¿no? Rechazo. Ya no, que no, son insoportables. La conducta que tienen, la prepotencia con la que actúan es intolerable. Entonces, ojo, que ella es una congresista que proviene justamente de la representación de las organizaciones sociales de base, proviene de los comités de vaso de leche de Lima. Era una mujer muy humilde, y digo era porque al parecer ya perdió esa humildad, ¿no? Que hacía su mototaxi, que además era dirigente de Vaso de Leche. Entonces ahora resulta que está bien, tiene todo derecho a manejar un vehículo, qué bueno que haya progresado, pero lo que no tiene derecho es a pararse delante de la grúa para que no le sirvan el vehículo. Es un delito el influyentismo, ¿no? Llamar a alguien de la policía para que converse con el policía de turno y luego agredir al fiscalizador de la municipalidad. Entonces, aquí nadie le tendió una emboscada. O sea, nadie está por encima de la ley, Carlos. Si hasta hubiera sido un error que el vehículo tenía una papeleta, ¿quién mejor que ella como congresista para luego hacer valer el derecho de ella y en Claro, nombre de ella el de todos los peruanos? Pero no era la forma pararse delante de la plataforma en la grúa, llamar a un alto oficial de la policía, presionar al policía que está cumpliendo con su deber y luego agredir al fiscalizador. Eso solamente nos deja claro que el poder los ha obnubilado y que por eso nos tienen hartos, hartos, pero sí, te lo digo, creo, reflejando es, da asco cada cosa que hacen en beneficio propio, sea en lo grande o en lo chiquito, ¿no? y por eso ese Entonces, 24 punto y algo por ciento de gente que no va a votar por nadie y te dije que creo que para el Congreso va a ser fácilmente más. la mitad del país podría no votar por nadie, porque en realidad nos tienen hartos. Ujú. Pero, Carlos, esto es el reflejo de nuestra sociedad. A ese punto hemos llegado los peruanos y también hay que hacer una reflexión, ¿no? O sea, si estamos hartos de los congresistas, ojo, bajo la tesis de la representación, estos 130 señores que hay ahora, más los diputados y senadores que vienen, son la representación del país. O sea, si son lo que son, sinvergüenzas, abusivos, prebenderos, soberbios, es porque reflejan a una sociedad peruana que sin darse cuenta, poco a poco ha ido cayendo en eso, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente, ¿no? Es lo que tenemos, pero ahí Porque tiene la es lo que responsabilidad. tenemos, porque es lo que somos. Exacto. Y es lo que elegimos, ¿no? Y es lo que Exacto. elegimos. Ujú. Eso hay que asumirlo. Eso hay que asumirlo. Pablo, siempre es un gusto conversar contigo. Gracias, Carlos. Muy buenos días y excelente semana para ti y todo tu público. Igualmente, Gracias. un abrazo. Bien, estuvo Pablo Riojas, analista político, quien hablaba sobre esta última encuesta de Datum que da como primer lugar a López Aliaga, ¿no? Y esta subida también de Carlos Álvarez, dejando relegado al cuarto lugar a Mario Vizcarra, que pareciera que empieza una caída, según el parecer de Pablo Riojas, una caída sin freno, ¿no? Ya no tiene el respaldo del hermano y casualmente accedió el jurado electoral especial ya digamos, procedido a inhabilitar su candidatura al Senado. Bueno,
mientras algunos bajan, otros suben, otros se mantienen. Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori se mantienen en el primer y segundo lugar y posiblemente serían quienes pasen a una segunda vuelta.